Sí, señor, por eso ya queremos saludar a nuestro invitado, el ingeniero Pedro Ferreira. Él fue presidente de IPS y por eso queremos hablar de este tema con él. ¿Cómo le va, ingeniero? Bienvenido. Pero muchas gracias, Diego, Fernanda, un placer estar nuevamente por acá. Gracias, ingeniero, por acompañarnos. ¿Cuánto tiempo estuvo, ingeniero, como jefe máximo del IPS? Y desde finales del 2003 hasta inicios, mediados se podría decir, mayo del 2008, durante el periodo de Nicanor. ¿En ese tiempo cambió mucho? Sí, muchísimo. Nosotros veníamos con muchas crisis dentro del IPS. Yo, funcionario de carrera de la ANDE, yo era gerente financiero de la ANDE antes de ir al IPS y siempre funcionario de carrera de la ANDE, seguí percibiendo mi salario de ANDE, no el de IPS. Y me pidió el presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, que vaya como presidente del IPS 28 de octubre del 2003. Y venía el IPS arrastrado por una cantidad de crisis, algunas externas, como por ejemplo la quiebra de los bancos, que fue durante toda la década de los 90, más o menos, comenzaron a mediados de los 90, pero los problemas ya se originaron antes. Cuando se liberaron los fondos del IPS que estaban en el Banco Central, se fueron a la banca y ahí se hicieron una cantidad de desmanes, 400 millones de dólares perdidos por el IPS, plata de los trabajadores. O sea, de más o menos 500 millones de dólares que se ahorraron en 50 años de IPS, quedaron apenas 100. 117 millones de dólares es como se recibió a mediados del 2003, después de la quiebra de Multibanco, que fue el último que quebró, el último banco. Bueno, de ese 117 nosotros hicimos una cierta cantidad de reformas en la forma de colocar los fondos del IPS. Se hizo un reglamento lo más pronto posible. Yo estaba realmente muy preocupado, porque las cifras son siderales en el IPS. Y se cambió, al inicio del 2004 cambiamos, pusimos un nuevo reglamento de inversiones financieras al IPS, que hasta hoy en día, con algunas modificaciones, rige y fue creciendo, ¿verdad? De 100 a 500 millones más o menos durante mi periodo, y hoy en día está encima de 2.000. O sea, se quedó con un legado de una administración transparente, en el sentido de que los bancos, cuando quieren la plata del IPS, está el reglamento, están los topes por banco y cada uno viene con su sobre y dice: yo oferto 12%, yo oferto 11,5%, otro oferta 10%, y entonces entre ellos mismos se controla, y el que mejor oferta y está todavía dentro del rango, entonces se colocan los fondos previsionales. Y nunca más hubo problema. Era mucho más viejo, digamos, entre comillas, el IPS en ese momento, y se hicieron algunas cuestiones de modernizar, sí, hasta hoy en día. Y hoy, ¿cómo está, digamos? Porque pasaron más de 20 años, hoy ¿cómo está la cuestión, ingeniero, de acuerdo a tu mirada? Bueno, primero se modernizó, se informatizó. Se informatizó. El call center, creo que esa época. El call center comenzó con el call center porque era lo más fácil, pero después se digitalizó todo lo que es jubilaciones. Fíjate, cuando yo me hice cargo del IPS, las jubilaciones tardaban algo así como 700 y algo de días. Lo dejé en 90. Con los libracos, ¿verdad? Y no, había unas personas que tenían que mirar uno por uno y buscar tu legajo, y eso tardaba, pero meses. Y había una rosca que vivía facilitando quién sí y quién no. El tema de la discrecionalidad siempre es amiga de la corrupción. Entonces, esos bajamos a 90 y hoy en día está en 30 y menos. O sea, fue un proceso exitoso de cambio. Y por suerte también los administradores que me siguieron supieron valorar eso y cada vez mejoraron más. Hace poco, por ejemplo, hablé con Hugo Roy, y Hugo Roy me contó cómo hizo el último tramo, cómo bajar a menos de 30, ¿verdad? De manera tal de que eso fuera hoy en día. Yo que tengo 64 años, a los 60, cuando todos mis compañeros, yo me fui, presenté y el mío salió casi en el acto, en 2 días. Le dije, a lo mejor porque soy yo. Entonces le pregunté a mis amigos, ¿verdad? ¿Y a ustedes qué tal? Y todito en el mes, que era lo que siempre tuvo que tener el trabajador, ¿verdad? Si vos tenés tu último sueldo en junio, entonces que tengas tu primera jubilación en julio, ¿verdad? Así tiene que ser. Debería ser así. Y ya es así. O sea, hubo cambios que se hicieron, en aquel momento fue difícil, pero se hicieron, otros que no.
uno que es muy lastimoso para mí, el tema de que nosotros después de un largo proceso de licitación y de estudiarle al proceso, logramos tener faltante cero de medicamentos en el 2007. Nosotros comenzamos en el final del 2003, 2004 fue el primer año donde se practicó la nueva ley nueva ley de contrataciones públicas, la 2051. Entonces empezamos a practicar eso y había 100 y pico faltantes de medicamentos. Era un desastre, ¿verdad? Encima que todos le teníamos que agarrar la mano a la nueva ley, costaba que los procesos que nunca existieron, porque me vino así la institución y la institución no tenía los procesos para hacer conforme a la nueva ley. Entonces eso, primero eran 100 y pico de faltantes, al siguiente año ya eran 50, para el 2006 ya eran algo así como 5 medicamentos faltantes nomás, y para el 2007 0. Todo el 2007 ni un faltante de medicamento. 2008 entregamos así. El doctor Carlos Vince, que fue el siguiente presidente, también lo mantuvo así. Bueno, y después fueron existiendo algunas indisciplinas, diría yo, y hoy en día hay más de 100 medicamentos faltantes. Eso se perdió. Sí. Entonces, y encima nosotros entregamos con todos los proveedores pagados. Y pagado en menos de 30 días, menos de 60 como máximo. Siempre se le pagaba, entonces también bajaron mucho los costos, los precios. Si vos le pagás rápido, la gente te ofrece precios muy bajos. Y entonces compramos en cantidad y pagamos rápido, entonces los proveedores nos daban los medicamentos que nosotros pedíamos. ¿Por qué te descalabro hoy? Mira, justamente eso por eso en estos días hablé tanto con Hugo Roy como con Benigno López, que están más o menos en el medio, ¿verdad? Y también con autoridades que hoy en día están. Y lo que sucedió es que en algún momento dado, aparentemente, del gobierno de Fernando Lugo, ellos recibieron, 2007, el Fondo de Salud le sobró 20 millones de dólares. Le sobró plata, hoy le falta, ¿verdad? Hoy estamos en 1.000 millones, dicen algunos, otros dicen 500 millones. Nosotros entregamos 2007, que fue mi último año entero, con 20 millones. 2008 también todavía tenía superávit o empate. Y a partir de ahí creo que como es un gobierno que no tenía mucha experiencia en el tema de la función pública, a lo mejor creyeron que era muy fácil mantener ciertos estándares y incluyeron ciertos nuevos contingentes de personas que no cotizaban suficientemente bien. Por otro lado, también probablemente incluyeron muchos medicamentos muy costosos. Creyeron que era fácil tener superávit y no era tan fácil. Me comentan la gente del Hugo Roy y, ¿cómo se llama? Benigno, ya son del gobierno de Cartes, que ellos ya recibieron con 200 millones de dólares de deuda, ¿verdad? Y hoy en día ya superó 500. O sea, como que cada gobierno recibió con problema y no tuvo mejor solución que incrementar esa bola de nieve. Y hoy en día, a mi criterio, ya es un peligro para el fondo de jubilación también. ¿Por qué? Y porque el IPS es una sola institución. Y si uno de tus fondos está en problema, el otro va a tener que respaldar. A la larga respalda al otro. ¿Y legalmente se puede eso? O sea, si vos le demandás al IPS, vos le demandás al IPS. No le demandás solamente al fondo. Vos vas a decir, acá me deben, pero a la larga la institución es la que da respaldo. Pero puede llegar hasta ese punto la situación con las farmacéuticas, con las empresas, a una demanda. Y yo creo, fíjate lo que pasó esta semana pasada con ESAP y un abogado que le debía plata a ESAP y pidió la quiebra. Yo no sé si, yo inclusive hablé con ese abogado y le pregunté, ¿eso se puede también con la institución pública? Según él que sí. Yo no soy abogado, no sé si se puede, pero puede llevar a este tipo de cosas. O sea, y aparte, el hecho que vos estés en mora con tus proveedores hace que todos tus proveedores te cobren más caro. Le va a ser dificilísimo. O sea, cuando nosotros llegamos en el IPS, lo que salía 100.000 guaraníes, cuando nosotros salimos en el 2007, 2008, que salió Carlos Vince, la misma cantidad se compraba con 22.000. 4 veces menos, para no exagerar. Y considerando toda la inflación y todo, o sea, 4 veces más barato por pagar a tiempo, por no deberle a nadie, por ser serios.
Y creo que ahora es al revés. Todo es caro para el IPS porque vos tenés que meter dentro de tu costo. Verá, Perambo, yo ya cotizaste medicamento que me sale 22.000, pero ¿cuándo voy a cobrar? Y en 3 años o 2 años, bueno, entonces tengo que cotizar 44. Pero aparte, como no sé si me van a pagar, alguien me va a querer cobrar por la gestión de cobro. Entonces hay muchos proveedores y todo eso encarece. Pero perdón, hoy IPS, si hacemos así, sin entrar en detalles, y lo que recauda IPS debería alcanzarle. Yo creo que si se hace un listado de medicamentos y de servicios que puede cumplir el IPS, yo creo que puede cumplir tanto salud como jubilación. Puede. Pero para eso tiene que haber un buen manejo administrativo, tiene que haber un sinceramiento, no prometer más de lo que se puede. ¿Se entiende? Vos no podés meter en el cuadro básico todos los medicamentos y por haber, porque si no tenés plata para todos, ¿qué pasa? Acá se va la señorita y le dice no hay. Y te vas vos y te dicen, sí, vos sí. Para vos sí. Para vos sí. Yo me voy un lunes no hay, el martes hay. No, qué pucha, el catéter, marcapaso, ¿te imaginas si tenés problemas en marcapaso? No hay. Y te vas a morir, o si no tenés que andar consiguiendo. Este señor que falleció la semana pasada, Braulio. Fíjense, él primero tuvo que conseguir 11 millones de guaraníes. Claro. Y él era cotizante titular antiguo. O sea, él le correspondía todo. Y lo que él requería para estar con vida, bien tranquilo y ser en su momento bien intervenido, todo estaba desde hace años, no era algo siquiera caro, porque 11 millones para una intervención de ese tipo no es caro, para salvar una vida, 11 millones es baratísimo, ¿verdad? Es poca plata. Y eso, el IPS no fue capaz de ponerle. Le hicieron comprar. Y si él no podía, o sea, el cargo de conciencia que tiene una familia si no consiguió los 11 millones. Y entonces eso, la familia es la culpable. Pero además de eso, hoy he escuchado algunos relatos de familiares de pacientes decir tramadol no hay, no hay insulina. No, 100 y algo de medicamento. O sea, más de 100 medicamentos como usted estaba diciendo. Más de 100, o sea, es más o menos el mismo desorden que yo había encontrado en el 2003. Si voy a suavizar lo que estuvieron antes bien en el 2003, podría decir que por lo menos cuando eso el IPS venía de una cantidad de quiebras bancarias, unos problemas, algunos internos, pero otros que le venían de afuera. Claro. Ahora no hubo problemas de afuera. O sea, el problema es interno. IPS aumentó mucho la cantidad de asegurados. Pero eso hasta te beneficia. Claro, en teoría debería ser... Y en la estadística, hoy en ABC Color aparece una estadística que hizo MF, no sé si tienen por ahí ABC Color, lo que sea, y ahí se nota que justamente cuando aumenta la cobertura, cada vez tu relación entre la cantidad que cotizamos, que somos los que pagamos, y la cantidad de beneficiarios, los que no cotizan, nuestra señora, nuestro hijo menor, y eso mejora. O sea, el hecho que entre mucho significa que va a cobrar mucho más plata. Más solvente también. Y también que a lo mejor, si ustedes fueran marido y mujer, antes solamente vos cotizabas, ahora también ya cotiza ella. Entonces ella ya no entra como beneficiaria, sino entra como cotizante, entonces cobro dos. ¿Se entiende el tema? O sea, el hecho de que todos entremos al IPS es muy bueno para el IPS, porque entonces también cubre sus gastos con mucho mayor cantidad de plata. Y existe otro fenómeno, las enfermedades catastróficas, en la medida en que aumenta el porcentaje de la población paraguaya que es satisfecha por el IPS, ¿qué ocurre? En mi época era una de las enfermedades catastróficas que más nos sacaba recursos, era todos los problemas que tenían que ver con el riñón, ¿verdad? Todos los temas que tenían que ver con diálisis y cosas por el estilo, pero con el hígado y cosas, con todo lo que sea hígado, riñón, y, sobre todo riñón, pero por ahí eran los temas renales, ¿verdad? Entonces, resulta que nos llevaba muchos recursos, pero después analizamos por qué nos lleva tantos recursos. Porque de 100 dializados del Paraguay, 90 se dializaban en el IPS. O sea, si el Ministerio de Salud Pública no da el servicio, la gente encuentra de alguna manera cómo llegar a donde se va a salvar la vida. Entonces le pides a su primo, inscribirme en tu empresa, decir que yo soy tu empleada doméstica, vamos a hacer tal cosa, y encuentra, o ve una orden judicial. Entonces al final el IPS tiene que hacerse cargo de una población que realmente no es su
población que le está pagando. Por eso el hecho que entre mucha gente es bueno, ¿verdad? En principio. En principio. Ahora, si lo administras mal, es malo. Por eso, por ahí pasa también porque en estos días, en estas semanas, el Ministerio de Trabajo ha hablado con bombos y platillos de que aumentó la formalización, si bien es cierto son algunos puntos nomás. Quiere decir que hay más gente con seguridad social, con servicios. Pero entra ese servicio o entra esa seguridad social y ¿qué pasa? Se va y no encuentra lo básico, el querer consultar. Claro. Yo estuve mirando las estadísticas y efectivamente ingresaron mayor cantidad de cotizantes al IPS. Más o menos entre cotizantes y no cotizantes, 50.000 más el año pasado. Eso es un buen incremento, sí, ¿verdad? Pero si hay ponerle que no todos son cotizantes, 30.000 más que pagan es bueno, ¿verdad? Debería ser bueno para el IPS. Pero cualquier aseguradora del mundo quiere... Vos tenés vos tenés muchos costos fijos, ya tenés un hospital, ya tenés una resonancia magnética, tenés una cantidad de equipos. Cada tanto tenés que crecer esa infraestructura, pero ya lo tenés, ¿verdad? Y los médicos, bueno, ya tenés y debería de ser mejor, pero no está consiguiendo, y lo que un poco a mí me preocupa es que no se ve el proceso. Aquella vez que nosotros agarramos en estas condiciones, como tomó también este gobierno tomó en condiciones muy parecidas a las que yo tomé el IPS en el 2003, pero ya es 2 años y medio y no se ve el proceso. Es lo que yo te decía, nosotros en medicamentos, primer año 100 faltantes, segundo año 40, tercer año 5, y ese no se ve ahora es 100, 110, 120. Entonces significa que no se está logrando realizar un proceso. Incluso, y esto tengo que decir, este gobierno de Santiago Peña hizo un sacrificio. Antes, al cotizante del IPS, las empresas, más el cotizante, pagaban el aporte empleador, el aporte del empleado, y de todo ese paquete, más o menos 9% más 16,5%, de todo ese 25,5% no se iba todo al IPS, 2,5% otra vez, que es casi el 10%, no hay algo por ciento, se iba otra vez al Estado. Ya sea Ministerio de Salud, al comienzo era en la lucha contra esta enfermedad de paludismo y cosas por el estilo, después terminó el paludismo, se fue a otro lado, también a SNPP, cuando eso, ¿verdad? Y se fue eso yendo tanto al ámbito del trabajo como al ámbito de salud. Este gobierno hizo para mí algo muy interesante. Dijo, no, yo voy a dejar de cobrar. Es cierto, el primer año, que fue el año pasado, de ese 2,5, 0,5. Bueno, pues es 0,5. Este año es 1%. Significa que ahora el IPS tiene más recursos que lo que teníamos hace 20 años, en porcentaje. Debería de cubrir mejor. Y esa plata, por lo menos cuando se trató esto, se habló de que esa plata iba a ser para cubrir la deuda vieja heredada y de esa manera desprendernos de esa mochila de deudas. Hay que cortar esa bola de nieve, hay que cortar lo más pronto posible. Desgraciadamente, a pesar de que ya hace un año más o menos de que entró en vigencia eso, la bola de nieve sigue creciendo. Y en vez de usarse para saldar o disminuir, se usa para saldar, pero la deuda no baja y por lo tanto los precios siguen subiendo. Entonces, al no poderse bajar la deuda, siguen subiendo los precios, y he visto que cada vez licitan cosas que a lo mejor no debieron de haberse licitado. ¿Cómo qué? Y hace poco se licitó una licitación enorme, con la cual encubiertamente era para lavado de sábana y cosas por el estilo. ¿Los equipos de toma presión también? Hay muchos de esos casos. ¿Y qué es lo que pasa? Que si el IPS podría hacerlo ya con sus mismas máquinas de lavado y eso, y le es más barato, y le falta plata para otra cosa, ¿por qué se mete en cosas nuevas y más caras si la necesidad de la gente está por otro lado? Y esto se nota porque esa resolución y otras cuestionadas no llevan la firma de todos los consejeros.
Esa, por ejemplo, no lleva la firma de Carlos Pereira, que es uno de los que renunció. Sí. Entonces, ahí... ¿De Argaña? Perdón. Creo que tampoco, creo que tampoco. Ingeniero. Pero son dos indicadores, ¿verdad? Si alguno de los consejeros no firma, es un indicador que algo raro ocurría ahí. Yo creo que tanto la Contraloría, que tiene un representante en el Consejo, debería tomar eso como un indicador de un posible mal manejo de los fondos. Y, perdón, ingeniero, políticamente, ¿qué le parece las salidas en estos casos de estos dos consejeros? Y me parece que, no sé si políticamente, yo creo que es una cuestión hasta ética de una persona que ve que no puede solucionar los problemas, a lo mejor porque no tiene los votos suficientes en el Consejo, ni tiene por qué tenerlo, porque vos sos un voto de 6, ¿verdad? O porque ve la desgracia de las personas y de alguna manera uno se siente responsable y culpable, ¿verdad? Y me parece bien que una persona, si ve que las condiciones políticas, que si no tiene apoyo político del mismo presidente de la República, del Congreso, entonces uno renuncia. Y no es como muchos quisieron tachar, incluso hasta de cobardía, abandonar el barco en una situación así. No deberían quedarse a defender justamente, siendo que son los que de por ahí plantan oposición o no votan igual que todos los demás en mayoría. Bueno, pues hay que ayudar. Si estos señores no firmaron una resolución y la Contraloría no hizo nada, la Fiscalía no hace nada, nadie denuncia nada, un ratito. O sea, yo soy parte, yo de alguna manera con mi presencia estoy diciendo acá estamos todos bien. Y eso también tiene... Estás avalando, digamos. Estoy avalando. Su permanencia avala. Porque muy poca gente sabe. Yo, por ejemplo, me enteré en estos días nomás de una o dos resoluciones que yo no sabía que ellos no estaban firmando algunas resoluciones. Claro. No sé si ustedes sabían, pero... Te quedas pegado. Menos claro, de la gente, entonces, ¿verdad? Mirando vos de alguna manera le servís a los otros de fachada, ¿verdad? Y mira, el IPS, digamos, está en una situación que no puede salir como está por una cuestión administrativa, de decisión humana, digamos, en cuanto a las decisiones políticas que toma, o ya es un problema administrativo que no va a poder solucionar nadie. Puede solucionar. Por eso doy pero va a ser un proceso, no es mágico. Yo cuando llegaron esta autoridad del IPS, cuando llegó este gobierno, yo miré y visto cómo era el asunto, y yo le dije, hablen a todos los que les conozco. Yo le conozco al presidente Jorge Brite, él fue director mío, es una persona a mi criterio buena, pero a lo mejor ya demasiado buena, muy bondadoso, además, y así es. Yo soy mucho más duro, yo soy medio malo, si a alguien veo que está haciendo mal, le doy con todo, ¿verdad? Él un poco es más conciliador, ¿verdad? Y a veces hay gente que entonces aprovecha eso para... Bueno, no me retó tanto. Y yo sí reto. Entonces le dije, bueno, pero se tiene que ver un proceso. Ustedes recibieron así, tienen que examinar rápidamente y que exista el proceso. Hoy día no se ve el proceso. Inclusive lo que te estaba diciendo de los fondos previsionales, ese tema que venía con todas las crisis y logramos revertir mediante un reglamento de inversiones. El año pasado resulta que había un banco que no podía ya concursar y traer más fondos del IPS a su banco, y entonces se cambió el reglamento y colocó más fondos. Yo en estos días miré el balance de este banco y yo no hubiese hecho ese cambio. No es seguro. Tiene cuentas de orden, se llama, 9 millones de guaraníes por ahí. ¿Y qué son las cuentas de orden? Y son las cosas que... Te doy el caso que yo conozco de la ANDE. Sí. Un ejemplo de cuenta de orden. La ANDE cree que compra de Yacyretá la energía eléctrica a $22. Y Yacyretá cree que le vende a la ANDE la energía eléctrica a 30. Por decir así. Ese era cuando yo era gerente financiero, era así. Entonces, nosotros le pagábamos 22, ellos contabilizaban 30 y nosotros 22. Y ese 8 decíamos cuenta de orden. Alguna vez vamos a ponernos de acuerdo. Entonces cree
aparece tu cuenta de orden. Ok. Pero ¿se entiende? Cuando hay algo que, si bien es cierto, la contabilidad que vos reconoces es de cierta manera, hay ahí un probable litigio, un probable problema que en algún momento dado te puede explotar. explotar. ¿Pero por qué se puede generar esa diferencia? Y no conozco el detalle porque en el documento público de ese banco no está el detalle de los 9 millones de guaraníes, que es una casi 20 veces más que el patrimonio del banco. O sea, es mucho el porcentaje. Entonces, lo que a mí me parece es que podríamos estar volviendo a los vicios del inicio de la democracia. No sé si ustedes recuerdan, pero no estoy seguro, ¿verdad? Hay que mirar a lo mejor con mayor detalle. A inicios de la democracia, cuando los fondos del IPS salieron del Banco Central del Paraguay, donde estaban guardados pero sin rendimiento, estaban seguros pero sin rendimiento, lo cual es dañino. Entonces, cuando salió a la banca, ¿verdad?, algunos amigos de los presidentes, algunas personas con poder aprovecharon para llevar a sus bancos y hacer una cantidad de cosas avivadas, por decir así. Una que recuerdo muy bien, porque yo presté declaración en ese juicio, fue el caso de Multibanco. ¿Verdad? Multibanco, unos señores le dijeron, compre letra de regulación monetaria, compra el IPS letra de regulación monetaria, que es lo más seguro que existe. Bien, compra de ese banco y alguien le dice, deposita en el banco para custodia, deposita el papel otra vez que es del Banco Central, deposita en el banco y el banco vende, hurto, vende, cuando que lo lógico hubiese sido depositar en otro banco, ¿verdad? Si yo tengo un pagaré tuyo, no te voy a pedir a vos que vos guardes tu pagaré, ¿verdad? Claro. Voy a ir al otro lado, ¿verdad? Pero esas torpezas, uno interpreta que, y aparte está el hecho, bueno, yo fui torpe, presidente de IPS o consejo del IPS, tenía tu documento y te entregué a vos mismo que vos guardes. Estamos hablando de grandes cifras, ¿eh? No era poca plata. Una torpeza. Pero después vos agarrás y vendés. Por eso se fueron a la cárcel, ¿eh? Claro. Se fueron a la cárcel. Fue un escándalo, de hecho. Pero hubo muchos de estos casos. Entonces, ¿y usted teme que se vuelva a ese tipo de práctica? cuando la clase política o las personas con mucho poder empiezan a dar instrucciones de cambiar un reglamento y no hay suficiente resistencia interna en la institución, de defender la institución, que al fin y al cabo uno no defiende la institución, defiende a los trabajadores. Claro. Y ahí es donde veo que a veces como que no hay remordimiento o no hay conciencia de lo importante que son los fondos previsionales. Fíjense, ¿qué caja hoy está en quiebra o en pérdida? La caja fiscal. Y el IPS, tranquilo, tiene 3.000 millones de dólares. Y si no hubiésemos quedado con aquel 100, que era el del 2003, íbamos a estar todo en la calle o con el daño profundo que puede haber en la sociedad paraguaya. Si por culpa de desatenciones o darle el gusto al de arriba, uno flexibiliza un reglamento y después se pierde la plata, pero no se dan cuenta que son miles, millones probablemente de paraguayos los que pueden perder plata, como fue ya en la crisis de los 90. Y la ubicación del dinero en ese banco supuestamente es más ventajosa. Sí, ofrecieron un poco más de interés, no es tampoco mucho más, pero ponerle 1% más, lo que sea. Pero aparte, en ese mismo banco, según el último informe que está en la página web del IPS, se deposita mucho dinero a la vista, sin ninguna licitación. En el informe de septiembre por ahí, es algo así como 6 millones de dólares, que no sé por qué lo tiene 6 millones de dólares a la vista del IPS, ¿verdad? Porque no paga pues nada en dólares, no necesita pagar sueldo ni jubilaciones en dólares, pero tiene 6 millones en ese banco. Ya no, eso, cuando varios indicadores te dan una ruta, eso ya no es casualidad. Y tiene, es en ese informe, el último que está en la página web del IPS, busquen inversiones financieras, creo que septiembre del 2025, entren ahí, verifiquen, van a ver que tiene cerca del 80 o 90% de toda la plata que está a la vista. Miles de millones de guaraníes. Y
¿por qué debería estar a la vista a lo mejor plata en un banco en vez de estar vendiendo? No, en dólares tienen 6 por ahí, no me acuerdo bien. Pero mucha más en guaraní. Entre 5 y 10 millones. En guaraní es mucho más. El equivalente de 30 por ahí. 30. Pero, entonces, ¿por qué tienen en ese banco? Lo único que justificaría es si todos los jubilados del IPS cobráramos nuestras pensiones de ese banco. Entonces la mayoría de la plata está esperando una cierta fecha donde nosotros cobramos. Pero los balances son a fin de mes y las jubilaciones se pagan allá por el 2025, ya debería estar finiquitado por un lado. Y no creo que el 80% de los jubilados ni de los empleados estén cobrando de ese banco. No me cierra la situación. Falta más representación o falta más, no sé, los trabajadores, la patronal mismo. Es como que está muy distante de lo que está pasando en IPS. No sé si los representantes realmente representan a los sectores en el Consejo. No. Ahí hay un caso especial que a mí me llamó la atención. Creo que el representante de los trabajadores, que él nunca va a ser el jubilado de IPS. Él es jubilado bancario. Entonces digo, ¿qué clase de representación? Se le ocurrió, ¿verdad? Hay que cambiar eso. Yo creo que hay que cambiar la ley, ¿verdad? Yo creo que el que está en el Consejo, salvo el que es representante de los patrones, por decir así, de las empresas, que tiene un caso especial, pero todos los otros tienen que ser gente o que ya está jubilada o que va a jubilarse en el IPS para que defienda su puchero futuro. Proponían incluso que sean tipo elecciones de parte de los asegurados, que sean los que elijan al Consejo. Eso sería fantástico, eso mejoraría mucho la gobernanza. Pero ¿verdad? ¿se puede hacer eso? Se puede, es cuestión de poner en la ley que sea un electo de tal o cual manera. El caso de las empresas es más difícil. Claro. ¿Por qué? Porque si tu empresa tiene 1000 asegurados del IPS y mi empresa tiene 2, y vos no sos empresa pero tenés una empleada doméstica, ¿cómo van a ser los votos? Es más difícil. Claro. ¿Verdad? Pero en el caso de los asegurados es fácil. Y no sé, hasta electrónica, es mejor que como es ahora. Y el representante de los jubilados ni qué decir. Somos ponerle 80.000, 90.000 y bueno. Que haya representación aparte, ¿verdad? Que se sienta eso, ¿no? Así como se nos hace la fe de vida y al finalizar la fe de vida, que salga ¿quién quiere que se vote? Y se vaya. Ingeniero, tenemos que hacer una pausa nosotros. Sí, una pausita breve y ya seguimos hablando de IPS. Muy bien, seguimos hablando con el ingeniero Pedro Ferreira Fer para hablar de IPS. Hablamos mucho del tema de salud, básicamente. Así es, también de tema administración. En estas últimas horas, de hecho en la última semana se dieron cambios, pero la gente pide también el cambio de la presidencia del IPS. ¿Cambiará algo con esa decisión? Porque el presidente Santiago Peña ya le dio su apoyo, le dijo que necesita básicamente que tenga mano dura. Y empezaron a moverse las piezas del Hospital Central a nivel salud, del área también administrativa, tecnología. Un cambio nomás hubo. ¿Cuál? Un cambio. No me acuerdo bien, Caballero creo que es el apellido. Un cambio. Y Jaime Caballero. Y la persona que subió era su segundo a bordo. La señora Cintia Flecha. Sí, era ahí del área. O sea, yo no le veo eso como un gran cambio. Vamos a decir así. Y aparte hay algo que tiene que cambiarse. Vos hoy en día le llamás a ese señor Caballero, llámenle ustedes mañana a él y no te atiende el teléfono. El ex gerente de abastecimiento. Llámenle ahora a la nueva gerente y no te atiende. Vamos a decir atiende. Y en mi época nosotros respondíamos el teléfono de madrugada. Vos tenés que dar la cara, no es tu plata. Vos no sos un rey, vos no sos un príncipe, no, vos tenés que dar la cara. Y eso te ayuda también a tener contacto con los problemas y a los de abajo empezar a perseguirle después. Eso tiene que cambiar. Si eso no cambia, si no dan la cara, el presidente del IPS tiene que contestar el teléfono de la prensa. Todos los gerentes tienen que dar cuenta de lo que hacen. Todos los directores. O si no, significa que siguen ocultando o siguen creyendo que es un problema de imagen nomás. No, los problemas existen, la muerte existe, la falta de medicamentos existe. Yo creo que el IPS es muy importante. Y ahora con este tema del tema fiscal se nota algo, todavía no se habló de esto, se critica mucho y se habla mucho de privilegiado y cosas por el estilo, pero piensen un ratito, ¿qué sería el Paraguay sin jubilados?
¿Qué sería Paraguay sin jubilados? Los empleados públicos, en los últimos años, antes de su jubilación, hoy en día un funcionario del IPS de 10 años antes ya sabe más o menos cuánto va a ser su jubilación, porque se toma los últimos 10 años. Él puede darse el lujo de ser totalmente honesto. Y ese es algo importantísimo. Y encima va a tener una buena jubilación y va entonces a estar tranquilo. No necesita meterse en cosas raras. Por eso que hubo 400 jueces que dicen, voy a presentar nomás mi renuncia. Claro. Y los jueces no son malos en el Paraguay y viven de... No, por lo menos hay 400 que no. Que esperan la jubilación. Claro, entonces significa que son honestos. Por lo menos es un indicio. Con respecto a ese tema nomás, porque ayer salió, y perdón porque un poco fuera del tema de hoy, pero ayer decían que todos deberíamos estar en IPS, incluidos los docentes de manera completa, los judiciales. Policía. ¿Aguantaría IPS? No, porque no aguanta. No. A mí ya me habían planteado, cuando el problema era menor, allá por el 2000, hubo dos problemas cuando yo era presidente del IPS. Ya era problemático. Vamos a recordar que en el 2003 el Producto Interno Bruto, o sea, la caja fiscal también estaba con problemas y era 2% del déficit del PIB con relación al PIB. Hoy es 1.6 o 1.7, sí. O sea, hoy es menos que en el 2003. ¿Cómo se arregló? Subiendo de 0.14 a 0.16, que fue algo que Nicanor Duarte Fruto le llamó a los presidentes de los partidos, se habló de un consenso mínimo y se llevó adelante y se materializó. Y después vino la reforma de impuestos fiscal del 2004. Eso fue un paquete, ¿verdad? Se hizo. Y el otro fue los bancarios. Y en ambos casos hablaban de eso. Yo examiné que, pucha, te van a contagiar una crisis a tu colectivo, a tu grupo. Pero no es mejor que haya más cotizantes, como decía usted hace rato. Sí, es mejor, pero para eso todas las cajas que se integran tienen que estar igual de sanas. O sea, si pero no tiene. Si hoy en día el IPS tiene 3.000 millones de dólares para más o menos 80.000 o 80.000 jubilados, entonces significa que la caja fiscal debería tener 3.000 millones de dólares más o menos para sus 70.000 o 80.000 jubilados. Si el Estado saca 3.000 millones de su bolsillo y dice, integrémonos con el IPS, ahí estoy de acuerdo, pero no tiene pues los 3.000 ni quiere tener. No voy a poner. No, entonces yo creo que es riesgoso, ¿verdad? Y podemos hacer un contagio a una masa de trabajadores que no tiene por qué ligar de arriba el problema de la indisciplina fiscal de décadas, donde el Estado usó, cuando no había jubilados, usó esa platita de las personas que eran sus funcionarios y no le pagó interés, no le pagó nada, ¿verdad? Y ahora resulta que falta plata. Entonces, el IPS, por suerte, vamos a decir así, que tiene fondos acumulados, ¿verdad? Y con respecto a las cajas ya que estamos hablando, ¿hay que hacer estos ajustes, ingeniero, o hay que hacer ajustes más grandes? Más grandes. Más que vos, yo, la señorita le pueda prometer a sus hijos. Yo solo hablaba de mis alumnos. A mis alumnos, tuve una discusión el sábado pasado, pues justamente enseño estas cuestiones. Me dice uno de mis alumnos, pero profe, yo ya no me voy a jubilar. Yo le tengo que poder prometer a mi alumno que tiene 25 años de que se va a jubilar. De que nuestra generación no le puede tirar este fardo a ellos. Es una irresponsabilidad. Nuestra generación tuvo bono demográfico, tuvo bono energético y el bono tributario, porque pagamos poco, le vamos a tirar a nuestros hijos, a nuestros nietos. No podemos hacer eso. No podemos, y todavía podemos corregir. Tenemos 22 años según los reportes actuariales. En el IPS. En el IPS en particular. Y en el otro están 0, pero es 3 años. Entonces, yo creo que el de la caja fiscal se tiene que extender mucho más. La solución que lleguen, que a mí me preocupa que con los acuerdos se baje. No, que ojalá vos le puedas prometer a un docente que está comenzando la carrera docente, ¿sabes qué? Mentira, no te vas a poder jubilar a los 57. No. Va a ser a los 62, pero te vas a jubilar a los 62. Darle la seguridad de que se va a jubilar. Te vas a jubilar a los 62. Vamos a ir subiendo de 57 a 62, un año cada 10 años, no sé. Pero te prometemos, no vamos a fallar contigo, no te preocupes, vas a llegar a la vejez con seguridad. Eso tiene que existir. Hay que calcular, yo no sé cuánto es el número, ¿verdad? Porque no tengo los datos, ¿verdad? Pero eso de que es para extender 3 años más o 5 años más, me parece irresponsable. Claro. No, es una reforma, decían algunos, por eso. Es un cambio de parámetros para que este gobierno pueda cumplir con su meta ajustar del déficit fiscal.
Y realmente, disculpe, ese es un tema menor. Es muy mezquino. Y si no llegamos, hagan el cálculo. ¿Cuánto se paga por adulto mayor que no tiene jubilación? Poquísimo, 500.000, 600.000. $100 al mes. En el año, $1.200. Muy bien. Para dentro de 15 años, vamos a hacer 1 millón de viejitos. 1.200 millones de dólares si no hay jubilados. Claro. Entonces, y se están preocupando por 300. Pero la seguridad social cumple un rol. Le aliviana al Estado de estar manteniendo y aparte le da dignidad a la persona en la Claro. porque fue con mi aporte. Yo no le debo nada a nadie. Eso tiene un valor. No sé, ustedes son muy jovencitos, ¿verdad? Pero yo que ya soy viejo. No sabe, uno se siente orgulloso, ¿no? A mí no me mantiene mi hijo, yo mantengo. Es más, Con el yo fruto de mi trabajo yo de le puedo años. todavía pagar esto a mi nieto, a mi hijo, lo que sea, puedo todavía. Ellos ya, pero es mi dignidad. Y tener un Paraguay de personas dignas vale muchísimo. Gracias, ingeniero, por el tiempo. No, cuando quieran. Muy amable por venir. ¿Tenemos que hacer una pausa más? Breve corte y ya volvemos.